le tapa. ¿Ah? Ándele. Ese es el lentecito, ¿verdad? No se volvió muy bravo, ¿no, Rafa? Enojó, se volvió. Bueno, vamos a pedirle a Dios que Dios te dé en este día lo que Dios tiene para ti. Amén. Pídeselo de todo corazón, porque al que pide se le dará, al que llama se le abrirá. Amén. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Señor, fortalece nuestro hombre interior, Padre, para que esta alma se someta más y más a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por el gran privilegio de ser hijos tuyos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es un gran privilegio haber nacido de nuevo. Que Dios nos haya sacado de las tinieblas y nos haya trasladado a la vida. Amén. Y eso es algo que tenemos que pedirle a Dios, que lo podamos comprender cada día más y más. Porque mira, abre tu Biblia ahí en Primera de Pedro. Uno 18. Amén. Dice sabiendo. ¿Por qué empieza diciendo sabiendo? Porque debemos que saber esto. Tenemos que saberlo. Tenemos que entenderlo. Que tú y yo fuimos rescatados. ¿Sí? O sea, ¿qué es un rescate? Como que alguien lo sacan de una opresión. Como cuando alguien lo rescatan de algo que alguien no lo quiere soltar, ¿no? ¿No te has dado cuenta, por ejemplo, cuando te dicen que rescataron a fulano de tal que lo habían secuestrado, ¿no? Pues tú y yo estábamos secuestrados bajo Satanás, ¿sí? ¿Quiere prender el aire ahí también? ¿Sí? Préndelo por ahí, Faustino. Le dio al revés, pero pues, claro, no está bien. Yo volví que le dices para la izquierda. Entonces, tú y yo estábamos oprimidos por el diablo. Y Jesús vino a darnos esa libertad. Fuimos rescatados. Mira, vamos aquí al libro de Lucas 4. Amén. El Señor Jesucristo dijo, Lucas 4, 18. El Señor Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad. ¿A quién? ¿Quién es un cautivo? Un esclavo es un cautivo, es alguien que depende de alguien. Y tú y yo fuimos rescatados a pregonar libertad a los cautivos. Dice, vista a los ciegos. O sea, dices, bueno, yo no estaba ciego. Sí estaba ciego, porque la Biblia no te entraba, ni a ti ni a mí. Por más que la queríamos leer, no entendíamos nada. Entonces, no te maravillas cuando una persona nace de nuevo, que empieza a decir, ay, la Biblia tiene de todo. Yo pensé que no decía todo eso, pero ahora sí la estoy entendiendo. ¿Y por qué antes no la entendías? Porque estábamos ciegos. Estábamos ciegos. Y dice, a poner libertad, a darte libertad
a los oprimidos. Entonces quiere decir que estábamos, ¿qué? Estábamos oprimidos. Así es que estas cosas son más allá de lo que tú y yo podemos imaginar, en el sentido de que dices, yo me siento oprimido, pero ¿en qué parte te oprimes? En el alma, ¿sí? En el alma estás oprimido, ¿sí? Ahí está. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Hola. Entonces estábamos ¿cómo? Entonces tenemos que valorar esa libertad y tenemos que aprender a vivir en esa libertad que Dios ya nos dio. Cristo nos hizo ¿qué? Libres. O sea, estábamos, ¿por qué nos hizo libres? Porque estábamos ¿qué? Oprimidos, ¿sí? Entonces, por eso el Señor nos dice, ya vístete de nuevo hombre, ya no sigas como estabas, ya no estés afligido. Recuerda cosas importantes que nosotros tenemos en varios versículos, como el Salmo 23. Recordemos todos el Salmo 23, ¿sí? Vamos a volverlo a leer ahorita para no perderlo de vista y entender lo que Dios tiene para nosotros. O sea, ese es algo que ya lo tienes, amén, porque tú fuiste libertado, amén. Número 1, Salmo 23:1. El Señor es ¿qué? Y entonces, ¿qué sucederá? ¿Qué hace un pastor? Te cuida, te alimenta, te provee. No permite que venga alguien a destruirte, porque Él es tu pastor. Entonces, a veces ya queremos otras cosas y Dios nos las va a dar, pero lo primero que tenemos que entender es que ya tenemos un Dios poderoso, y todo lo que tenemos que hacer es que depender de Él. ¿Aprender a qué? A depender de Él. Que las cosas se empiezan a poner difíciles, que no va a salir esto, que no va el otro, tú descansa en Dios, porque Jesucristo es tu pastor. Nada me faltará. Y luego dice aquí, en lugares de delicados pastos, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué es descansar? Estar en paz. ¿Estás de acuerdo que hay gente en el mundo que no duerme? ¿Y que hay cristianos que aún no duermen? ¿Por qué? Porque no saben qué. Descansar en Dios. Él dice que Él nos dará el sueño. ¿Amén? Entonces, tú en la noche tienes que acostumbrar a orar, y el Señor te va a dar el descanso y te va a dar el sueño, porque en lugares de delicados pastos te va a hacer ¿qué? Descansa. Y yo a veces me levanto y digo, ay Señor, que no se acabe la noche, que siga. Yo me quiero ver a acostar. Y antes, ay, ya que amanezca, ¿no? ¿Tú te llegaste a levantar alguna vez en la noche para poder resolver un problema? Que ya te urgía que ya amaneciera para ir a aclararlo, para ir a solucionarlo, ¿no? ¿Y cómo debe de ser? Al revés, decir, ay Señor, que la noche dure más para seguir durmiendo. Porque el Señor prometió que en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, te va a estar pastoreando. O sea, eso es lo que tenemos que aprender a vivir y a descansar en Dios, ¿sí? Piensen esto. Cuando Dios sacó a su pueblo, estaba en Egipto, que Egipto viene representando el mundo, ¿no? Entonces, ellos en el mundo, como tú y yo en el mundo, aquí estamos acostumbrados a sacar las cosas en nuestras fuerzas. ¿Y ellos eran esclavos? Tú también eras esclavo. Y estabas esclavo ahí de Egipto, como ellos estaban esclavos de Egipto. ¿Y qué hacía Egipto con ellos? ¿Los levantaba a qué horas?
No sé qué hora, pero yo creo que los levantaban. No creo que les dijeran, oye, a las 9 te voy a traer tu periódico y tu desayuno para que salgas a trabajar a las 10. Yo creo que los levantaban a las 4 o 5 de la mañana y a preparar ladrillos cocidos con barro, porque tenían que construir lo que quería Satanás. ¿Qué quería Satanás? Pues las pirámides de Egipto. Ahora yo me pregunto, ¿de qué sirvieron ahorita esas pirámides? Y todo ese esfuerzo de toda esa gente. Entonces todo el pueblo judío se tenía que levantar temprano y les daban cualquier cosa a desayunar y los traían a puro látigo, ¿no? Cuando andaban trabajando, ¿cómo los traían? Y te apuras y no descansas y si se portaban mal, ¿qué les decían? Ahora vas a producir el doble de ladrillos. Y entonces de repente llega el Señor a través de Moisés y los libera. Los rescató. ¿Cómo te rescató? A ti y a mí. Ahora, cuando los sacó, ¿a dónde los llevó? Y en el desierto tenían que hacer ladrillos. Tenían que depender de alguien, solo de Dios. ¿Qué fue lo que el Señor les enseñó? A depender de Dios. Amén. Pero a ver, cuando los sacó al desierto, ¿el Señor tenía necesidad de que se levantaran a las 4 de la mañana, a las 5, a las 6? Entonces el Señor te sacó de Egipto. ¿Los dejaba dormir toda la noche? ¿Y les mandaba la comida? ¿Y les dio agua? Entonces, sabiendo que tú fuiste ¿qué? Rescatado. ¿Tú fuiste rescatado? Igual que ellos. Igual que ellos, o sea, ¿fueron qué? Rescatados. Ahora, ¿por qué el Señor les enseñaba esto? Dice que llegaban y acampaban en un lugar, ¿no? Y en la noche les ponía una columna de fuego para que no se murieran de qué, de frío. Y en el día les ponía una nube, ¿no? Y entonces, de repente, me imagino que eran a veces sí las 3 de la mañana y se empezaba a mover la columna de fuego. ¿Y ellos qué tenían que hacer? A moverse conforme se moviera ¿qué? Porque sabían que si no se movían ¿qué? Podían ¿qué? Morir. Y en el día yo me imagino que estaban así, ya llevamos 3 meses aquí abajo de la nube y de la columna. Bueno, aquí estamos. Y de repente la columna de la nube se empezaba a mover. Ay, muévete porque nos vamos a asar. ¿Por qué hacía eso el Señor? A sacarlo del confort, ¿no? Para enseñarles qué. Para enseñarlos a depender de Dios. O sea, Señor, si tú te mueves, yo me muevo. Si tú te mueves en la noche, yo me muevo en la noche. Si yo me muevo en el día es porque tú te moviste, porque tú dijiste que me moviera. Pero ahora piensa en ellos. Si les dijeran, es que levántate porque tienes que ir a trabajar, ¿qué dirían? ¿Qué quieres que haga? Si es puro desierto. No hay ni madera para hacer muebles. No hay tierra para arar. No hay no hay lodo para hacer tabiques. ¿Qué le dirías al Señor? O a tu cónyuge, levántate a trabajar. ¿De qué? Pues, ¿qué hago? Pues vamos a arreglar juntos aquí la tienda y se acabó. ¿No? Eso tendríamos que hacer, ¿no? Ahora, ¿hay diferencia entre tú y el Señor? ¿En tú y un Egipto, un judío? ¿Fuiste rescatado? Pues ¿cuándo te tienes que mover? Cuando Dios diga. ¿Cuándo te tienes que tener tranquilo? Cuando Dios diga. Entonces, ¿cuál es la palabra más correcta?
El Señor es mi pastor. Nada. Es que si no te mueves para allá, para acá, no vas a salir. ¿Por qué no? Si Dios está conmigo. Amén. Fuimos rescatados. ¿Pero de qué? De la manera en que vivíamos, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. No, tú te levantas a trabajar, porque Dios dice que trabajes, ¿no? Y tienes que levantarte a trabajar. ¿Y llegaron clientes? No. Dios proveerá, porque el Señor es mi pastor. Pero no vas a poder contar para la renta ni pagar las deudas. Dios proveerá. Yo estoy aquí las 8 horas que me dijo Dios. Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, vamos a ver, vamos a terminar el Salmo 23. Salmo 23, 3. El Señor, ¿qué va a confortar? ¿En dónde te afliges? ¿En dónde te despiertas así como muy angustiado? Y el Señor, entonces, ¿qué tienes que hacer? Si el Señor va a confortar tu alma. Descansar en Él. O sea, tú tienes que buscar sus mandamientos. Mira, abre tu Biblia en el Salmo 119. Amén. Esos que traen con la Biblia con la celular, pues llegan bien rápido. En cambio, no debe estar la antigüita aquí. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? 2 hojas atrás, 3 adelante. Salmo 119. Es larguísimo este salmo. ¿Sí? Salmo 119, 2. Bienaventurados los que guardan ¿qué? ¿Cuál es el testimonio? El Señor es mi, nada me faltará. Entonces, cuando tú guardas ese consejo, ¿qué dices cuando viene un problema? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, para el descanso es del cuerpo o del alma. Es ahí donde tú y yo, y ese es el punto. O sea, yo mira, de repente en las mañanas me levanto, hijo, y lo que hago primero es decir, yo tengo que recordar esto. Tú eres mi pastor, nada me faltará. Y si me está sucediendo algo es porque tú lo permitiste. Pero tú me prometiste, Señor, largura de días y años de vida te aumentarán. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿O qué tienes que hacer tú? Guardar sus mandamientos. ¿Qué es guardarlos? Recordarlos. Meditar. O sea, a veces no venimos a la iglesia porque estamos ¿qué? Atareados, preocupados. Hasta te dicen, no vas a ir a la iglesia. ¿Cómo crees? No, de cosas que tengo que hacer. Imposible que vaya. ¿Y qué tienes que hacer tú? Pues recordar. Cuando estás afligido, yo creo que debes ser diligente, tienes que atender eso. ¿Por qué no abrimos los miércoles? Para que el que trabaja el domingo venga el miércoles. Para aprender los dichos del Señor. Porque bienaventurado, ¿quién? Los bienaventurados, ¿quiénes son? Y con todo el corazón. ¿Qué es buscar de todo corazón? Cuando tú decides creerle a Dios. O sea, haz de cuenta que tienes un problema o tienes cosas que no puedes cambiar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Señor, cámbiame. Quítame esto, Señor. Súpleme esto. Necesito que tú hagas las cosas.
Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y de todo corazón, ¿qué? Dice en el versículo 4, tú encargaste, Señor. El Señor te encarga que sean guardados tus. Que sean guardados tus. ¿En dónde los tengo que guardar? En mi alma. ¿Sí? Así es que dice, versículo 8, tus estatutos, ¿qué voy a hacer? Los voy a guardar. ¿Sí? Ahora, ahorita que hay una jovencita aquí, ¿no? O otra jovencita por ahí, ¿no? Hay otra. ¿Qué dice el Salmo 119, 9? ¿Con qué limpiará el joven qué? No es que me cambie de tema, pero ahorita que estamos aquí, dime si no, cuando seas joven traemos muchísimas cosas en la mente y muchísimas tentaciones, y hoy más que nunca con estos aparatitos que de repente están platicando con gente que ni conocen, algunos, ¿no? Están y ¿quién es ese con el que estás hablando? Ay, no, usted sabe quién es, y sabe ya. Ahora, cuando seas joven, todos lo sabemos, todos pasamos por ahí. No les estoy diciendo viejos, pero ya pasaron de veras los jovencitos. Tuvimos muchas tentaciones. ¿Con qué puede guardar el joven su camino? Guardando. Ahora, ¿qué es guardar? Recordarla. ¿Qué tienes que hacer tú cuando estás muy afligido? Recordar. ¿Qué sucede cuando en la mañana no puedes, o en la noche no puedes dormir porque estás preocupado por un problema? ¿Qué tienes que hacer? Recordar sus. Porque los tienes ¿dónde? Los tienes guardados. Entonces decir, no, Señor, yo voy a descansar en ti. Lo único que sé es que tú vas a sacar adelante las cosas. Lo único que sé es que tú eres todopoderoso, ¿sí? Para poderlo hacer. Y entonces te apoyas en esa palabra, ¿sí? Dice, versículo 119:10, con todo mi corazón. ¿Y qué le dices? No me dejes ¿qué? De tus. Porque va a haber muchas maneras que me van a querer desviar, pero no me dejes desviarme de tus mandamientos. Porque ¿sabes qué voy a hacer, Señor? Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Por qué son los dichos? Porque Dios es el que está diciéndolo. Haz esto, hijo. Son los dichos de Dios. Y los dichos de Dios son para bien. Amén. Cuando estás desesperado que parece que no hay respuesta, ¿qué dice Dios? Que la fe y la ¿qué? Y la paciencia heredan. Entonces hay una mezcla, dos cosas básicas: la fe y la paciencia. Pero fíjate aquí, versículo 10, con todo mi corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Buscarlo. O sea, ¿por qué buscas al vecino? ¿Por qué buscas al amigo? ¿Por qué buscas a otro? Si tú puedes buscar a Dios. ¿No ven? ¿Por qué tengo que ir a buscar un consejo con es que este sí sabe del tema, él me puede ayudar? Dice, busca de todo tu corazón a Dios. Búscalo a Él. Dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus. Es que yo creo que mejor se me hace que Dios quiere que haga esto. No, dijo que Dios que no te desvíes de sus. De repente traes un problema, dice Señor, dice aquí, ayúdame con esto.
pero no me dejes desviar, porque vino una persona y me dijo, oye, ¿qué tal si te consigo un préstamo para que salgas de tu problema? ¿Qué le tienes que decir a Dios? No me dejes desviarme, porque tus dichos dicen que no pida prestado. Tú me suplirás, Señor. Y si no llega, yo te tengo a ti. Tú eres mi pastor. Y entonces dice aquí, en el versículo 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame ¿qué? Enséñamelo, Señor, porque necesito conocer más de tu voluntad. ¿Sí? Así es que dice, versículo 15, tú piensa en ese momento que estás afligido. Yo sabes que lo estoy poniendo mucho por práctica. Yo sé que los problemas no se acaban. Pero a ver, los problemas que tuviste hace un año, ¿ya se resolvieron? Y si no se resolvieron, Dios lo resolverá. Y muchos ya se resolvieron. Luego de repente te acuerdas, híjole, ¿te acuerdas qué lío para sacar esto y esto y esto y esto? Pues ya salimos. Ay, pero cómo me quitó el sueño esto. Dice aquí, dice en el versículo 15, en tus mandamientos, ¿qué tengo que hacer? Consideraré ¿qué? Tus caminos. O sea, en tus mandamientos meditaré. ¿Qué tienes que meditar en sus mandamientos? ¿Cuáles son sus mandamientos? Haz el bien, ama a tu prójimo, descansa en mí. Amén. Señor, tú me prometiste esto, sí, y te lo voy a dar. El Señor te dice que Él complace las peticiones. ¿Es tu corazón? Entonces, ¿cuál es la única parte que tengo que poner por obra? Consideraré tus caminos. ¿Sí? Dice en el 16, me regocijaré en tus, no me olvidaré. ¿Qué tengo que hacer? ¿No olvidarme de qué? No me tengo que olvidar de la palabra de Dios, porque todos sus caminos son para bien. Hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Y tu corazón qué? Guarde mis mandamientos. Mira, vamos al Proverbios 3 y déjale una marquita aquí, porque este Salmo 119, que es larguísimo, ¿sí? Dice Proverbios 3. Amén. ¿Qué te dice Dios? Hijo, Señor, qué bendición que tengo un papá. A pesar de mis 70 años sigo teniendo papá. Amén. Ya, claro que tú no dices a pesar de mis 70, tú dices a pesar de mis 33. Pero qué impresionante, tienes un papá. No estás solo. Y te dice, hijo mío, ¿qué te dice el Padre? No te olvides de qué. O sea, de sus mandamientos. ¿Y qué te pide? ¿Y tu corazón? Qué importante. Tú guardas algo, pero sabes que ahí lo tienes. ¿Cuándo lo tienes que sacar? ¿Cuándo lo qué? Cuando lo ocupas, cuando lo necesitas. Entonces, tú tienes un problema. ¿Y qué dices? No hay problema. Yo tengo guardado un colchoncito. Y no es un colchoncito. Tengo guardado los dichos de Dios.
¿Es importante conocer los mandamientos de Dios? Hijo mío, no te olvides de qué, de mi ley, que tu corazón guarde qué, porque ¿qué va a suceder? ¿Qué dice ahí? Porque largura de días y tu paz. Ahora fíjate en este versículo 2. Dice, porque largura de días y años de vida y paz van a aumentar. ¿Qué piensas cuando dices largura de días y años de vida van a aumentar? ¿No será la misma palabra? Largura de días es vivir muchos años. Y años de vida también, ¿qué es? Vivir muchos años. ¿Es lo mismo? No. ¿Qué diferencia hay? Porque, por ejemplo, puede ser, que solo sean muchos años. Yoli. Por ejemplo, paz te aumentará. Puede ser salud. A ver, Puede ser salud. A donde dice paz aumentará. O sea, largura de días y salud podría ser. olvídate de la paz ahorita. Nada más pensemos en esto. Largura de días y años de vida, ambos te van a aumentar. Entonces hay una diferencia, ¿no? Porque si nosotros en el mundo dijera un doctor, mire, con esta medicina va usted a vivir largura de días. Que otro médico te dice lo mismo, o ese mismo te puede decir, señor, no se preocupe, años de vida le van a quedar. Eso es lo mismo. Pero bíblicamente no es lo mismo vivir largura de días afligido. Decir, ok, dices, viví 90 años en esta tierra, pero tuve una de broncas. Hubo un momento, o sea, tuve que sacar todas las cosas en mis fuerzas. Y tuve que darle vuelta, tuve que negociar deudas, tuve que hacer esto, tuve que hacer el otro, me enfermé, conseguimos dinero para salir adelante y tuvimos que hacer, pero mira, la logramos. ¿Eso es vivir? Largura de días nada más. Simplemente estás teniendo largura de días. Pero si esa largura de días le agregas años de ¿qué? De vida. ¿Quién es la vida? Jesucristo. ¿Y qué significa la vida? Hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre vivir muchos años y tener vida de calidad, de paz. Ahora sí, y años de vida y tu paz va a aumentar. Dice, sí, fíjate que conoces una persona, dice, el otro día vi una persona que decía, tengo 53 años. Ay, que lo veo, dije, que corro yo al espejo. Dije, sí, si yo tengo 70 y 53, no, pues como estoy yo. O sea que no es lo mismo. La diferencia está en el kilometraje, ¿no? Dice un amigo, lo rodaron con llanta baja, parece que me rodaron con llanta baja. Ándale, oye, nunca te cambiaron el aceite. Pastor, y eso de paz te aumentará sería como en buena vejez. En buena todo, o sea, el punto es que tú todos los días vives una vida de paz, porque Dios te ha suplido todo lo que necesitas. Y no has vivido angustiado, no has vivido desesperado, ni afanado, ¿sí? Recuerda, el pueblo judío sabía que llegaban sus opresores y lo levantaban temprano y los ponían a trabajar de las 6 de la mañana hasta, como se dice, de sol a foco, ¿no? O sea, todo el día, de sol a foco, ahí sí, trabajando desesperados. Pero cuando Dios los sacó y se los llevó al desierto, dijo, hijo, ¿para qué te levantas? Sigue descansando, si yo te voy a dar el pan.
Si yo te voy a dar todo lo que necesitas, yo te estoy diciendo que soy tu pastor, nada te faltará. Entonces, a ver, ambos estaban viviendo días, vivían días allá, pero allá ven cómo los vivían, afligidos. Los sacó de Egipto y ahora viven esos mismos días, pero ¿cómo? Con paz, porque saben que ¿qué? Que el Señor les va a suplir. Si Dios me sacó de Egipto, Él se va a encargar de mí, ¿no? Entonces, ¿qué debemos saber nosotros? Que fuimos, ¿qué? Rescatados. ¿Ven? Fuimos, ¿qué? Rescatados. Entonces, ¿qué debemos saber ahora? Que tenemos un Dios, tenemos un Padre que lo que te pide es que guardes sus dichos. ¿Qué quiere Dios que guardes qué? Sus dichos. Regresa aquí al Salmo 119. Dice Salmo 119, 4. Vamos a ver, dice: tú encargaste, Señor. Dios te encarga a ti. Tú encargaste que sean ¿qué? Muy. ¿Qué es muy? O sea, muy importante. Muy guardados tus mandamientos. ¿Sí? Y entonces dice, versículo 2: bienaventurados los que ¿qué? Los que guardan sus testimonios. Y que con todo el corazón te buscan. Ahora, ¿cuál es la clave del cristiano? ¿Buscar a quién? Buscar a Dios. Mira, a mí me encanta cuando un cristiano agarra en la alabanza y se pone así, baja las manos o las sube, pero se rinde a Dios y dice: Señor, cámbiame. ¿Qué está haciendo? Poniendo su voluntad a Dios. Después ya termina la alabanza y se siente y dice, el Señor le dice: hijo mío, guarda mis dichos, guarda mis mandamientos, porque ¿sabes qué te prometo? Que vas a tener largura de días, pero con calidad. Amén. Y tu paz va a aumentar. ¿Cuándo te sientes bien? Cuando todas las cosas están bajo ¿qué? Control. Cuando no tuviste malas noticias de nada. Ahora fíjate, ¿te acuerdas de ese versículo que no me acuerdo dónde está? Dice, no tendrá temor. Sí, Salmo 112. A ver si le quito. Dice que el Hijo de Dios, Salmo 112, 7, ¿ya llegaron ahí? No tendrá temor de qué. A ver, no dice que no vayan a llegar las malas noticias. No tendrá temor de qué. ¿Por qué? ¿Confiado en quién? Ahora, ¿vas a recibir malas noticias? Pero no tendrás que. Porque ¿a quién vas a correr? Al Padre. Y le vas a decir: Señor, esto. Y una vez que te levantes de tu oración, ¿qué tiene que suceder? Te va a dar Dios ¿qué? Paz. ¿Y por qué te la da? Porque le creíste. Amén. Porque le creíste. Mira, yo sé que lo hemos leído muchas veces. Filipenses, lo hemos leído 4:6. Y lo seguiremos leyendo, mis hermanos, porque dice: por nada estés que. O sea, recibiste una buena noticia. ¿Y qué dice ahí? No tendrá temor
de malas noticias. O sea, las noticias malas van a llegar, pero no tendrás que. ¿Por qué? Porque tienes un Padre todopoderoso que te ha prometido resolverte ¿qué? Todo. ¿Cuál es lo que tú tienes que sacar en ese momento? Tienes que ir a tu cajita donde guardaste. ¿Qué guardaste? Sus dichos. Y antes de, cuando venga el problema, antes de que te afanes y te preocupes y todo, agarra los dichos de Dios. Y entonces vas y le dices al Señor aquí, el Señor te dice: hijo mío, sean conocidas tus ¿qué? Delante de mí en toda oración. ¿Qué le vas a decir en tu oración? Señor, tú me libras de todo mal. Y les pones el problema tal y como es, ¿no? Señor, tú te vas a encargar de resolver este problema, porque tú eres todopoderoso. ¿Le tienes que rogar? Sí, porque todo es por misericordia. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Te estás rindiendo ante quién? Cuando hay ruego, ¿qué es lo que haces? ¿Qué significa rogar? Pedirlo, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. El problema está grave. Puedes decir: Señor, yo me metí en él. Yo fui en el error. Pero lo buscas de todo corazón y dices: Señor, ya la regué, estoy metido en este lío, pero tú me librarás, porque tu misericordia es que nueva cada mañana. Amén. Y entonces dice aquí: con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Porque le creíste, porque tú te levantas de la oración, ya el problema está en manos de Dios. Mi problemón, la mala noticia que recibí, ya quien la tiene en su control. Señor, yo sé que voy a salir, me voy a encontrar un problema. Aquí está el inspector que dice que no pagaste, que no. Señor, tú lo solucionarás. Señor, tu hijo se fue de tu casa, se llevó la lana del negocio. Dios se encargará. Oye, yo estoy mencionando problemas. O sea, hay de todo. No tendrás temor de qué. De malas noticias. Tú me guardarás, Señor. ¿Sí? Y entonces te levantas plenamente convencido de qué, con acción de qué. Ahora, si tú te levantas agradecido y sabiendo que Dios ya tomó tu problema, ¿qué va a pasar? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? ¿Qué va a guardar? Va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿yo qué debo de hacer? ¿Volver a recordar el problema? No, tengo que descansar. ¿Ya le entregaste el problema? Sí. Ahora, ¿cómo debo yo de caminar de aquí en adelante? Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es ¿qué? Todo lo que es justo. ¿Voy a ser justo con quién? Hasta con mi enemigo. Todo lo puro, todo lo que sea. ¿Seguiré yo amable? Sí. Oye, ni le hables a tu papá porque anda como agüita para chocolate. ¿Por qué? Porque no dice que ese problema, que se vino, que el otro, ¿no? Entonces, ¿qué hizo ese papá?
¿No entregó las cargas a quién? A Dios. Yo tengo que andar ¿qué? Amable. Porque el problema ya lo entregué. Amén. El problema ya lo entregué. Así es que todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si algo digno de alabanza, en esto ¿qué tengo que hacer? Ahora, versículo 9. Lo que aprendiste y recibiste, ¿lo estás aprendiendo ahorita? O ya te lo has aprendido, o sea, pero hoy te lo recuerda el Señor, lo que aprendiste y estás ¿qué? Recibiéndolo. Y recibiste y oíste y viste de mí, ¿esto qué? Y el Dios de paz ¿estará con quién? Oye, ¿y el problema? Pues no sé, yo soy diligente. ¿Qué tengo que hacer? Pues voy a hablar con esa persona, voy a hablar. Y Dios se va a encargar. ¿Cuánto nosotros nos hemos maravillado de la manera que Dios resuelve los problemas? Yo sé que tú los has vivido. Cuando realmente le entregas una carga a Dios, Dios la soluciona. Hasta dices, yo pensé que iba a estar un broncono, ¿no? Que se iba a venir cuando hablara con esa persona y estuvo bien tranquilo. Así dice, gracias, Señor. Yo pensé que venía bien bravo. Y se solucionó. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Marcos 11. La contestación. Marcos 11. Marcos 11, 22. Lo vimos ahora en el curso de matrimonios. Respondiendo Jesús les dijo: crean ¿en quién? Guarda ¿qué? Sus dichos. O sea, ¿ya te los enseñó Dios? ¿Te dijo que eres tu pastor? Que nada te faltará. Amén. Créanle a Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera esta mala noticia, porque no tendrás temor de qué, de malas. La mala noticia va a llegar, sí, pero no tendrás qué, temor. Cualquiera que dijere a esta mala noticia, quítate y échate en donde, y no dudare. ¿En qué parte? O sea, se levanta de su oración y va bien convencido. Y te llaman, ay, ya se armó esta, y ya te están llegando. Ahí voy, para allá voy. Y así estés viendo el problema, el Señor ya lo solucionó. ¿Qué tienes que decir? El Señor ya lo solucionó. Y no dudar en su corazón, sino que creyere que. ¿Y qué es lo que va a decir? Los dichos de Dios. ¿Qué es lo que va a decir? Los dichos de Dios. ¿Me los debo de aprender? ¿Los tengo que guardar? Los necesito. Y los voy a creer. Porque ¿quién me los está diciendo? Dios. Él prometió. Y Él cumple lo que promete. Y si no llega,
¿El qué? ¿El qué? Prometió. ¿Qué es la fe? ¿Es la certeza de qué? ¿La seguridad de qué? ¿De lo que qué? ¿Qué dice? Pon ahí, hijo, Hebreos 11:1. Apúrate que me tienes ansioso. Ah, no, ya no voy a estar afanado, ¿verdad? Es pues la fe. ¿La certeza de qué? Ay, yo me siento a esperar. ¿Por qué te sientas si está el problema? Porque Dios prometió que lo va a qué. Por nada debo estar qué. Entonces debo estar qué. Hasta me cruzo de piernas. ¿Qué está? Yo estoy guardando sus dichos. El Señor me prometió que me va a resolver mi problema. Pero tu problema es muy grande. ¿Al que cree? Todo le es que. ¿Debo recordar qué es la fe? Entonces debo estar como esperando. Oye, se agravó más la cosa. Yo sigo esperando. Porque Dios ¿qué? Me prometió. Así es que en Hebreos. Gracias, Dios. Yo me quería sentar un ratito también. No, pero ayúdanos, Señor. Hebreos 6. Hebreos 6:11. Pero decíamos, dice el escritor de Hebreos, pero decíamos, ¿qué es desear? Que ojalá lo hagas, ¿no? Oye, yo espero que tu hijo se porte bien. Eso es lo que más deseo, ¿no? Así es que dice, pero deseamos que cada uno de nosotros, un Samir, una Lupita, un Jesús, una Josefina, un Omar, una Lupita, ¿qué desea Dios? Que muestres qué. Lo mismo que hicieron los demás, los que quisieron obedecer. ¿Hasta dónde? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagamos ¿qué? Sino imitadores de aquellos que ¿qué? Porque la fe es la certeza de ¿qué? ¿Te sentaste? ¿Y estás qué? No llegó mañana. No llegó en 3 meses. No llegó en 1 año. Entonces, ¿qué tienes que decir? Dios cumplirá. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Cuántos de nosotros pasamos enfermedades? ¿Y cuál es la posición? Esperar. Dios lo va a hacer. Dios va a cumplir. Porque Él me prometió que
Que voy a vivir, ¿qué? Largura 10, pero con años de ¿qué? De vida. ¿Qué debo de hacer? Pensar en sus ¿qué? En sus dichos. Tú te tienes que ver que vas a ver a tus nietos, a tus bisnietos, y siempre vas a estar en paz. Y que vas a tener el mejor matrimonio de tu vida. Porque Dios es ¿qué? ¿Qué le tienes que decir? Señor, ya la regué. Pero tú, Señor, vengo delante de ti a pedirte misericordia. Y con todo ruego, soluciona mi vida. Ordena mis caminos. ¿Y qué va a hacer Dios? Lo va a hacer. Pero debemos ser ¿qué? Imitadores de aquellos que por la ¿qué? Y la ¿qué reciben? Todas las promesas de Dios. Y todos en nuestro caminar, como estos mismos que tuvieron buena solicitud, ¿sí? Todos estos también le fallaron a Dios. También aventaron el arpa. ¿Has llegado a aventar el arpa? ¿Qué es eso? Pues cuando dices, ya, esto no funciona, esto no va a caminar, ya se puso peor, esto ya es imposible. ¿Qué hiciste? Aventar el arpa. Ya tenemos un nuevo dicho aquí de Primera de Joaquín 3:1, ¿no? No avientes ¿qué? El arpa. Confía, porque lo que digas te será ¿qué? Hecho. Y tienes que mantenerte ¿qué? Firme. Tengo que ser imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. No importa el tamaño de la prueba, Señor, yo guardaré tus dichos y en ellos meditaré de día y de noche. Y seré como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que aunque le caiga un aguacerazo como los que llegaron anoche, mi hoja no cae. Y todo lo que yo hago, Señor, prospera. Amén. Ahora dices, eso ya lo había escuchado. Pues qué bueno que nos lo recordó el Señor. Amén. Porque todos lo necesitamos. Así es que mi hermano, a dormir a pierna suelta toda la noche, porque antes de acostarte le vas a entregar toda carne a Dios. Y si el diablo te despierta a las 3 o 4 porque estás ansioso, vuelve a sacar tu cajita, sacas los dichos de Dios y dices, Señor, tú prometiste y guardo tus dichos en mi corazón y los confieso, porque lo que yo diga será hecho. Y dile al Señor, ay, que siga, que la noche dure más, que no den las 6 ni las 7. Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Todopoderoso? Amén. Amén. Ponte de pie y vamos a darle gracias al Rey, al Todopoderoso, al Omnipotente. Mis hermanos, más hagamos la oración. Si me estás ahí escuchando, porque sé que yo veo varios que se conectaron, desafortunadamente de mi vista no alcanza a ver de aquí para allá, pero les mando muchas bendiciones. Te pido, ponte ahí, si estás en tu casa, ponte de pie. Yo te invito a todos, cierra tus ojos. Dile, Señor, en ti confío. Este problema, y que tú lo conoces, yo lo conozco, tu problema, tú entrégaselo a Dios. Si son varios problemas, entrégaselos a Dios. Y Señor, yo confío en ti y estoy plenamente convencido. Y tus dichos me los llevo en mi corazón y los voy a recordar a cada momento, porque Señor, tú estás conmigo, tú eres mi pastor, nada
me faltará. Tú me libras del lazo del cazador, de la peste destructora. Debajo de tus alas, ahí estoy seguro, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabo y te exalto, Señor, porque tú eres mi vida, Señor. Tú eres el que me das vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque yo confío en ti y yo me veo con mis nietos y mis bisnietos y años de paz y de vida que tendré, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que vendrán malas noticias, pero tú me librarás de ellas, Señor, porque todo lo voy a entregar en tus manos. Gracias, Señor. No importa el tamaño de la montaña, yo confío en ti. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias. ¿Sabes qué podíamos hacer en esta mañana? Rendirnos a Dios. Alza tus manos al Rey y dile: Señor, me rindo. En mis fuerzas no puedo. Me rindo, Señor. En mis fuerzas no puedo. Pero contigo, Señor, todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo. Tú levantas mi cabeza, Señor. Tú me sanas, tú me provees, tú me libras, tú me suples todo, Señor. Señor, no andaré ya más afanado ni preocupado, ni tendré temor de malas noticias, porque tu vara y tu callado, que es tu palabra, me infunden aliento. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Toma ahí tu lugar. Vamos a